La llamada llegó exactamente como había anticipado. El número del depósito apareció en mi pantalla a las 3 de la tarde de un jueves cualquiera, pero yo llevaba meses esperando ese momento. Señora Gloria, su yerno está aquí. Está con un alicate cortapernos intentando abrir su unidad. ¿Qué hago? ¿Llamo a la policía? Sonreí. No era una sonrisa de maldad, sino de confirmación. De saber que mi instinto de madre había tenido razón desde el principio, aunque mi hija Camila se negara a escucharme. No llame a nadie, Bernardo. Déjelo intentar. Pero cuando logre abrir la puerta, quiero que lo grabe todo con su teléfono. Todo lo que diga, todo lo que haga. ¿Puede hacer eso por mí? Hubo un silencio confundido al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora? El hombre parece desesperado. Estoy completamente segura. Y Bernardo, lo que él va a encontrar ahí dentro cambiará todo. Confíe en mí. Colgué y me quedé mirando por la ventana de mi casa. Esa casa que había construido con 64 años de trabajo, de sacrificios, de sueños postergados. Afuera, el jardín que mi esposo Alberto había plantado antes de morir seguía floreciendo, ajeno a los dramas humanos que se desarrollaban entre sus muros. Mauricio, mi yerno, llevaba 3 años casado con Camila. 3 años en los que había visto cómo mi hija se transformaba lentamente en una extraña, alejándose de mí con cada mes que pasaba. 3 años de excusas para no visitarme, de llamadas cada vez más cortas, de silencios que pesaban más que cualquier palabra. Desde el principio supe que Mauricio no amaba a mi hija. Lo vi en sus ojos el día que lo conocí, en la forma en que evaluaba nuestra casa, nuestros muebles, nuestras pertenencias. No miraba a Camila con amor, la miraba con cálculo, pero ella estaba tan enamorada, tan ciega, que cualquier advertencia mía era recibida como un ataque. «Estás celosa, mamá», me dijo una vez con frialdad. «No soportas que alguien más sea importante en mi vida». Sus palabras me dolieron más que cualquier enfermedad. ¿Celosa yo? ¿La mujer que había renunciado a todo para que ella tuviera oportunidades que yo nunca tuve? Pero callé, porque las madres aprendemos a callar cuando el amor nos obliga a soltar. Lo que Mauricio no sabía, lo que nadie sabía excepto yo y el gerente del depósito, era qué guardaba en esa unidad de almacenamiento que él tanto ansiaba descubrir. Durante años había visto cómo sus ojos brillaban cada vez que mencionaba casualmente las cosas de valor que tenía guardadas, cómo preguntaba con falsa indiferencia sobre la herencia de mi familia, sobre las propiedades que supuestamente poseíamos. Y yo, con la paciencia de quien ha aprendido que el tiempo revela todas las verdades, dejé que creyera lo que quisiera. Alimenté sus fantasías con migajas de información, observando cómo su codicia crecía mientras su máscara se deslizaba poco a poco. El depósito existía desde hacía 20 años. Alberto y yo lo habíamos alquilado cuando Camila era adolescente, para guardar cosas que no cabían en casa. Con el tiempo se convirtió en algo más. Se convirtió en mi caja de verdades, mi refugio de memorias, mi arma secreta contra quienes quisieran hacerle daño a mi familia. Mauricio había buscado la llave durante meses. Había revisado mis cajones cuando pensaba que yo no lo notaba. Había preguntado a Camila si sabía dónde la guardaba, pero la llave nunca estuvo donde él pudiera encontrarla, porque una madre siempre sabe proteger lo que importa. Y ahora, finalmente, había perdido la paciencia. Había decidido tomar por la fuerza lo que creía que le pertenecía. Pobre Mauricio. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Mi teléfono volvió a sonar. Era Bernardo. «Señora, ya abrió el candado. Está entrando». «Perfecto. No deje de grabar». Y Bernardo... Gracias. Lo que sucedió en las siguientes horas cambiaría para siempre la relación con mi hija. Pero a veces, las cosas deben romperse completamente antes de poder reconstruirse. Mientras esperaba noticias de Bernardo, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo, hacia el día en que todo comenzó a cambiar entre Camila y yo. Fue hace 4 años, poco después de que ella conociera a Mauricio en una conferencia de negocios. Llegó a casa con los ojos brillantes, hablándome de un hombre encantador, sofisticado, que la había invitado a cenar. Yo la escuché con la alegría de toda madre que desea ver feliz a su hija. Pero algo en la forma en que describía a ese hombre me inquietó desde el principio. No hablaba de su bondad, de su humor, de cómo la hacía sentir. Hablaba de su auto, de su reloj, de los restaurantes caros a los que la llevaba. Era como si estuviera describiendo un catálogo de lujos en lugar de una persona.
Cuando finalmente lo conocí, mis sospechas se confirmaron. Mauricio era atractivo, educado, con una sonrisa que podía derretir glaciares, pero sus ojos lo traicionaban. Mientras Camila hablaba, él miraba alrededor, evaluando, calculando. Cuando supo que yo era viuda, que Alberto había dejado una pensión considerable y que teníamos propiedades, su interés en nuestra familia se multiplicó visiblemente. Intenté hablar con Camila, con delicadeza al principio, luego con más urgencia. Hija, ¿no crees que todo está yendo muy rápido? Apenas lo conoces. Mamá, tengo 32 años, sé lo que hago. No dudo de ti, pero algo en él me preocupa. No puedo explicarlo. No necesitas explicarlo porque no hay nada que explicar. Simplemente no te gusta porque no es como papá. Pero papá ya no está, mamá. Y yo necesito seguir con mi vida. Esas palabras me silenciaron, no porque fueran justas, sino porque contenían una verdad dolorosa. Yo seguía comparando a todos los hombres con Alberto, el amor de mi vida, mi compañero de 40 años. Quizás estaba siendo injusta con Mauricio. Quizás mis instintos estaban nublados por el duelo. Así que callé. Me tragué mis advertencias y sonreí en la boda. Aplaudí cuando intercambiaron anillos. Lloré cuando mi hija se fue de mi casa para comenzar su nueva vida. Pero nunca dejé de observar. Nunca dejé de esperar. Los primeros meses fueron relativamente normales. Camila parecía feliz, o al menos eso me decía en las llamadas que se fueron espaciando cada vez más. Pero poco a poco, las señales comenzaron a aparecer. Primero fueron las preguntas. Mauricio quería saber sobre las inversiones de Alberto, sobre las propiedades que había heredado, sobre el dinero que supuestamente yo guardaba. Camila transmitía sus preguntas como si fueran curiosidad inocente, sin darse cuenta de que estaba siendo utilizada como intermediaria. Luego vinieron las sugerencias. ¿No sería mejor vender la casa y mudarme a un apartamento más pequeño? ¿No era peligroso para una mujer de mi edad vivir sola? ¿No debería considerar poner las propiedades a nombre de Camila por seguridad? Y finalmente, el distanciamiento. Cuando me negué a seguir sus consejos, cuando dejé claro que mis decisiones financieras eran mías y solo mías, las visitas se detuvieron. Las llamadas se convirtieron en mensajes breves. Mi hija, la niña que había criado con todo mi amor, se convirtió en una extraña que apenas me conocía. Fue entonces cuando comencé a preparar mi plan. El depósito contenía muchas cosas: muebles antiguos de mi abuela, cajas con recuerdos de la infancia de Camila, documentos importantes. Pero lo más valioso no era nada de eso. Lo más valioso eran las cartas. Durante 20 años, Alberto me había escrito cartas. Cartas de amor, cartas de consejos, cartas donde reflexionaba sobre la vida, sobre nuestra hija, sobre sus esperanzas y temores. Cuando supo que estaba enfermo, escribió una última serie de cartas, una para cada año de la vida de Camila, que él no estaría presente para ver. Esas cartas estaban en el depósito, junto con algo más, un diario que Alberto había mantenido durante los últimos meses de su vida, donde documentaba sus pensamientos más profundos, sus observaciones, sus deseos para el futuro de nuestra familia. Y en ese diario había una entrada que Mauricio jamás esperaba encontrar. Mi teléfono sonó. Era un video de Bernardo. «Señora, tiene que ver esto». Abrí el archivo y observé a mi yerno entrar al depósito, mirando frenéticamente a su alrededor, buscando cajas fuertes, joyas, dinero. Vi su expresión cambiar de anticipación a confusión, de confusión a frustración, y finalmente lo vi encontrar la caja que yo había dejado en el centro del espacio, con una nota que decía simplemente, para Mauricio. Lo que encontró dentro de esa caja cambiaría todo. En el video que Bernardo me envió, pude ver claramente el rostro de Mauricio mientras abría la caja. Sus manos temblaban de anticipación, sus ojos brillaban con la codicia de quien cree estar a punto de encontrar un tesoro. Pero lo que encontró no fue oro ni joyas, ni fajos de billetes. Eran fotografías, cientos de fotografías. La confusión en su rostro era casi cómica. Tomó las imágenes una por una, buscando entre ellas algo de valor, algún documento que pudiera convertir en dinero. Pero solo encontró momentos congelados en el tiempo. Camila de bebé en mis brazos, Alberto enseñándole a andar en bicicleta, cumpleaños decorados con globos caseros, vacaciones modestas en playas cercanas, cenas familiares donde la mesa era humilde, pero el amor abundante. Debajo de las fotografías había una carta. Mi carta,
la que había escrito específicamente para este momento. Observé en el video cómo Mauricio la abría con impaciencia, cómo sus ojos recorrían las líneas que yo había redactado cuidadosamente durante noches de insomnio. No podía escuchar su voz, pero vi sus labios moverse mientras leía en voz alta, probablemente sin darse cuenta de que lo hacía. Yo conocía cada palabra de esa carta de memoria. Querido Mauricio, si estás leyendo esto, significa que finalmente cediste a tu curiosidad, o debería decir, a tu codicia. Durante años te observé buscar en mi casa, preguntar sobre mis finanzas, intentar convencer a mi hija de que me presionara para entregar lo que crees que te pertenece. Lamento decepcionarte. No hay fortunas escondidas, no hay propiedades secretas, no hay herencias millonarias esperando ser reclamadas. Lo que ves en esta caja es todo lo que tengo de verdadero valor. Memorias, amor convertido en imágenes, una vida simple pero honesta. Alberto y yo nunca fuimos ricos en dinero. Fuimos ricos en algo que tú jamás podrás comprar ni heredar. Fuimos ricos en amor. Cada peso que ganamos lo invertimos en nuestra hija, en su educación, en sus sueños. No guardamos tesoros terrenales porque nuestro tesoro siempre fue ella. Pero hay algo más que debes saber, Mauricio. Algo que Alberto dejó documentado antes de morir. En el video, vi cómo el rostro de mi yerno cambiaba. La frustración dio paso a algo diferente, algo parecido al miedo. Sus manos buscaron frenéticamente en la caja hasta encontrar lo que yo había dejado al fondo, el diario de Alberto. Mi esposo había sido un hombre observador. Durante los primeros meses del noviazgo entre Camila y Mauricio, cuando la enfermedad ya lo había debilitado, pero su mente permanecía clara, Alberto dedicó sus últimas fuerzas a investigar al hombre que cortejaba a su única hija. Lo que descubrió, lo escribió todo en ese diario. Mauricio había estado casado antes. Un matrimonio breve con una mujer mayor que él. Una viuda con propiedades modestas que misteriosamente terminó cediendo todo a su nombre antes de que el matrimonio se disolviera. La mujer quedó sin nada, mientras Mauricio desaparecía con sus ahorros de toda la vida. No era información que pudiera llevarlo ante la justicia. No había cometido ningún delito técnico, pero era un patrón. Un patrón que Alberto reconoció porque había visto casos similares en su trabajo como contador durante 40 años. Este hombre es un cazador de fortunas, había escrito Alberto en su diario. No ama a nuestra hija, la ve como un medio para un fin. Y me temo que ese fin somos nosotros, nuestra casa, nuestros modestos ahorros. Gloria, si algún día lees esto después de que yo me haya ido, protege a Camila, aunque ella no quiera ser protegida. Aunque te odie por ello, protégela. Esas palabras me habían dado fuerzas durante los años de silencio y distanciamiento. Cada vez que Camila me rechazaba, cada vez que elegía a Mauricio sobre mí, recordaba el último deseo de Alberto y seguía adelante. En el video, Mauricio terminó de leer el diario. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, pero ya no de anticipación. Temblaban de rabia, de humillación, de verse expuesto ante sus propios ojos. Entonces, hizo algo que no esperaba. Sacó su teléfono y llamó a alguien. «Camila», lo escuché decir cuando Bernardo subió el volumen del video. «Necesito que vengas al depósito de tu madre. Ahora, hay algo que tienes que ver». Mi corazón se detuvo. Mauricio estaba llamando a mi hija, y yo sabía que lo que sucedería a continuación determinaría si la perdía para siempre o finalmente la recuperaba. Tomé las llaves de mi auto y salí de casa más rápido de lo que mis 64 años deberían permitirme. El depósito estaba a 30 minutos de distancia, pero llegué en 20. El corazón me latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando llegué, el auto de Camila ya estaba estacionado afuera. Bernardo me esperaba en la entrada con expresión preocupada. «Señora Gloria, su hija llegó hace 10 minutos. Están adentro. Se escuchan voces, pero no gritos. ¿Quiere que llame a alguien?» «No, Bernardo. Esto es algo que debo hacer sola». Caminé por el pasillo de unidades de almacenamiento. Cada paso un eco que resonaba en las paredes de metal. La puerta de mi unidad estaba abierta, y desde dentro podía escuchar la voz de Mauricio, agitada, defensiva. «Son mentiras, Camila. Tu madre inventó todo esto para separarnos. Siempre me odió, desde el primer día. Pero esta es la letra de mi padre, Mauricio. Reconozco su letra». «¿Y qué?» «Los viejos a veces se confunden. Estaba enfermo, deliraba.
No puedes creer las fantasías de un hombre moribundo sobre las palabras de tu propio esposo. Me detuve en el umbral, observando la escena. Camila estaba de pie en el centro del depósito, sosteniendo el diario de Alberto contra su pecho. Su rostro mostraba una batalla interna que yo conocía bien, la lucha entre lo que quería creer y lo que la evidencia le mostraba. Mauricio estaba frente a ella, gesticulando, su encanto habitual reemplazado por una desesperación que lo hacía parecer más pequeño, más patético. «Hija», dije suavemente, entrando al espacio. Ambos se voltearon hacia mí. En los ojos de Camila vi sorpresa, confusión y algo más profundo, vergüenza. «Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué guardabas estas cosas? ¿Por qué nunca me mostraste el diario de papá?» Me acerqué a ella lentamente, consciente de que cada palabra que dijera en los próximos minutos podría sanar o destruir nuestra relación para siempre. «Guardé el diario porque tu padre me pidió que lo hiciera. Me dijo que solo debía mostrártelo cuando estuvieras lista para ver la verdad, cuando la necesitaras. ¿Y cuándo decidiste que estaría lista? ¿Cuándo me tendiste una trampa para humillar a mi esposo?» Sus palabras dolieron, pero las entendí. Desde su perspectiva, yo había orquestado todo esto para demostrar que tenía razón. Y en cierto modo, así era. No fue una trampa, Camila. Fue una prueba, una que yo esperaba que Mauricio no tomara, que me demostrara que estaba equivocada sobre él. Pero la tomó. Vino aquí con herramientas para forzar un candado, buscando un tesoro que nunca existió. «Porque tú lo provocaste», intervino Mauricio. «Siempre hablando de tus cosas valiosas, de lo que guardabas aquí. Querías que viniera, querías atraparme». Lo miré directamente a los ojos. «Tienes razón. Quería ver hasta dónde llegarías por dinero. Y ahora lo sé». Camila nos miraba a ambos, atrapada en medio de un fuego cruzado que nunca pidió. «Las dos personas que más amo en el mundo se odian», dijo con voz quebrada. «¿Cómo se supone que elija entre ustedes?» Me acerqué a ella y tomé sus manos entre las mías. «No te pido que elijas, hija. Solo te pido que leas. Lee el diario completo. Lee las cartas que tu padre te escribió para cada año de tu vida que él no pudo estar presente. Lee y luego decide qué creer». «¿Cartas? ¿Qué cartas?» Señalé hacia una caja en la esquina del depósito, una que Mauricio había ignorado en su búsqueda de riquezas. «Antes de morir, tu padre escribió una carta para cada cumpleaños tuyo hasta que cumplieras 50 años. 18 cartas que he guardado aquí, esperando dártelas poco a poco. Pero creo que ha llegado el momento de que las tengas todas». Camila me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque cada vez que intentaba acercarme a ti, él estaba en medio. Cada vez que quería darte algo de tu padre, había una excusa, un compromiso, una razón para no vernos. Me fui quedando sin oportunidades, hija, y las cartas fueron quedando guardadas, esperando un momento que nunca llegaba». Mauricio dio un paso hacia Camila. «Cariño, no la escuches, está manipulándote». Pero Camila ya no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en la caja de cartas, en ese tesoro verdadero que había estado esperándola durante años. «Necesito tiempo», susurró. «Necesito leer todo esto sola». Y sin decir más, tomó la caja y salió del depósito, dejándonos a Mauricio y a mí en un silencio cargado de verdades finalmente expuestas. Cuando Camila se fue, el depósito quedó sumido en un silencio que pesaba como plomo. Mauricio y yo nos miramos durante un largo momento, dos adversarios que finalmente habían dejado caer sus máscaras. «Esto no ha terminado», dijo él con voz fría. «Camila me ama. Elegirá quedarse conmigo». «Quizás», respondí con calma. «Pero ahora tiene toda la información para tomar esa decisión. Ya no podrás ocultarte detrás de medias verdades y sonrisas ensayadas». Me di vuelta y salí del depósito sin mirar atrás. No tenía nada más que decirle a ese hombre. Las palabras ya habían cumplido su propósito. Ahora todo dependía de mi hija. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Camila no contestaba mis llamadas ni respondía mis mensajes. El silencio era ensordecedor, pero lo respeté. Ella necesitaba tiempo para procesar, para leer, para entender. Mientras esperaba, me dediqué a recordar. Recordé el día que Alberto escribió la primera de esas cartas. Estaba sentado en su silla favorita junto a la ventana, con una manta sobre las piernas porque el frío de la enfermedad ya no lo abandonaba nunca. «Gloria», me dijo esa tarde, «no voy a ver a Camila convertirse en mujer. No voy a estar ahí cuando se enamore, cuando se case, cuando tenga hijos,
pero puedo dejarle mis palabras. Puedo escribirle todo lo que le diría si estuviera presente. Pasó semanas escribiendo esas cartas. Algunas noches lo encontraba llorando sobre el papel, otras lo veía sonreír mientras recordaba momentos felices que quería compartir con nuestra hija. Cada carta era un pedazo de su alma, un regalo de amor que trascendía la muerte. Dáselas cuando las necesite, me instruyó antes de partir. No todas juntas, sino cuando sientas que una de ellas puede ayudarla. Cuando esté perdida, cuando sufra, cuando necesite escuchar la voz de su padre. Pero los años pasaron y las oportunidades se desvanecieron. Camila se alejó, construyó muros que yo no podía escalar, y las cartas permanecieron guardadas, esperando un momento que yo temía que nunca llegaría. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Una semana después de la confrontación en el depósito, alguien tocó a mi puerta. Era tarde, casi las 9 de la noche, y el sonido me sobresaltó. Cuando abrí, encontré a Camila de pie en el porche, con los ojos hinchados y la caja de cartas entre sus brazos. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. La dejé entrar sin decir nada. Se sentó en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde solía acurrucarse de niña mientras Alberto le leía cuentos. La caja descansaba sobre sus rodillas como un tesoro sagrado. Las leí todas, dijo finalmente. Cada una, algunas varias veces. Me senté frente a ella, esperando, sin atreverme a respirar demasiado fuerte. Papá me escribió sobre su primer amor, sobre cómo supo que eras la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Me escribió sobre el día que nací, sobre el miedo que sintió al sostenerme por primera vez, sobre la promesa que se hizo de protegerme siempre. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por detenerlas. Me escribió sobre sus sueños para mí. No hablaba de dinero, ni de éxito, ni de cosas materiales. Hablaba de que encontrara a alguien que me mirara como él te miraba a ti, alguien que me amara por quien soy, no por lo que tengo. Su voz se quebró y tuvo que detenerse un momento antes de continuar. Y en la última carta, la que escribió para mis 50 años, me pidió perdón. Perdón por no estar presente, perdón por dejarme tan pronto, perdón por todas las conversaciones que nunca tendríamos, pero también me dijo algo más. Camila levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. Me dijo que confiara en ti, que aunque a veces no entendieras mis decisiones, aunque a veces discutiéramos, tú siempre estarías de mi lado, que tu amor era incondicional, incluso cuando yo no lo mereciera. Se levantó del sofá y vino a sentarse a mi lado. Tomó mis manos entre las suyas, esas manos que yo había sostenido cuando era bebé, cuando aprendió a caminar, cuando tuvo su primera decepción amorosa. Lo siento, mamá. Siento haberte alejado. Siento haber elegido creerle a él sobre ti. Siento todos estos años perdidos. La abracé con toda la fuerza que mis brazos permitían. Lloré contra su cabello como no había llorado desde el funeral de Alberto. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de un amor que finalmente encontraba su camino de regreso a casa. ¿Y Mauricio?, pregunté cuando pude encontrar mi voz. Camila se separó de mí y suspiró profundamente. Le pedí que se fuera de la casa. Necesito tiempo para pensar, para entender cómo llegué hasta aquí. Pero hay algo más, mamá, algo que descubrí y que necesito contarte. Camila se levantó del sofá y caminó hacia la ventana que daba al jardín. La luz de la luna bañaba las flores que Alberto había plantado tantos años atrás, creando sombras que danzaban suavemente con la brisa nocturna. Mi hija guardó silencio durante un momento, como si estuviera reuniendo el valor para decir lo que necesitaba decir. Después de leer las cartas de papá, algo cambió en mí. Comenzó sin voltearse. Era como si sus palabras hubieran encendido una luz en un cuarto que había mantenido a oscuras durante años. Empecé a cuestionar todo, mamá. No solo mi matrimonio, sino las decisiones que me habían llevado hasta él. Se dio vuelta para mirarme y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo, la claridad de quien finalmente ve las cosas como son. Recordé algo que había olvidado, o quizás que había elegido olvidar porque era más fácil que enfrentarlo. ¿Qué cosa, hija? Camila volvió a sentarse a mi lado, tomando mis manos como si necesitara el contacto físico para encontrar fuerzas. ¿Recuerdas cuando conocí a Mauricio? Te dije que fue en una conferencia de negocios. Eso era verdad, pero lo que nunca te conté fue cómo exactamente terminamos hablando. Asentí, esperando que continuara.
Él se acercó a mí durante la pausa del café. Fue encantador, gracioso, me hizo sentir especial, pero ahora, mirando hacia atrás, recuerdo algo que entonces pasé por alto. Antes de acercarse a mí, estuvo hablando con Rodrigo, un compañero de mi oficina. Rodrigo sabía mucho sobre mi familia, porque solíamos almorzar juntos, y yo le contaba cosas. Le había hablado de papá, de su enfermedad, de cómo habías quedado sola después de su muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Hace 3 días, continuó Camila, busqué a Rodrigo. Ya no trabaja en mi empresa, pero lo encontré a través de redes sociales. Le pregunté si recordaba ese día, si recordaba haber hablado con Mauricio antes de que él se acercara a mí. ¿Y qué te dijo? Camila cerró los ojos un momento, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Me dijo que Mauricio le había preguntado específicamente sobre mí. Quería saber si era soltera, dónde vivía, cómo era mi familia. Rodrigo, sin mala intención, le contó que yo era hija única, que mi padre había fallecido recientemente, que mi madre vivía sola en una casa grande. Le dijo que mi familia siempre había sido muy unida, que yo era cercana a ti, que probablemente heredaría todo cuando... Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. No necesitaba hacerlo. Yo entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Mauricio no me encontró por casualidad, mamá. Me buscó, me eligió como se elige una inversión. Y yo, ciega de amor, caí en su trampa sin siquiera sospechar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la verdad completa finalmente salía a la luz. Mi hija había sido casada, seleccionada por un hombre que había visto en ella no a una persona, sino a un medio para alcanzar lo que deseaba. «Pero hay más», dijo Camila, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Después de hablar con Rodrigo, decidí investigar por mi cuenta. Recordé lo que papá había escrito en su diario sobre el matrimonio anterior de Mauricio. Pensé que si encontraba a esa mujer, quizás podría confirmar si todo era verdad. ¿La encontraste? Camila asintió lentamente. Se llama Patricia. Vive en otra ciudad, a unas 4 horas de aquí. Le escribí un mensaje explicándole quién era, diciéndole que estaba casada con Mauricio y que necesitaba saber la verdad sobre él. No esperaba que me respondiera, pero lo hizo. Me llamó esa misma noche. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Podía ver el peso de lo que había descubierto reflejado en cada línea de su rostro. Patricia tiene 58 años. Cuando conoció a Mauricio, ella tenía 43 y él 28. Acababa de enviudar y había heredado una pequeña casa y algunos ahorros de su esposo. No era rica, pero tenía lo suficiente para vivir tranquila. La historia que Camila me contó esa noche era devastadora en su simplicidad. Patricia había conocido a Mauricio en circunstancias similares a las de mi hija. Un encuentro aparentemente casual, un hombre encantador que la hizo sentir especial después de la pérdida de su esposo, un romance que avanzó rápidamente hacia el matrimonio. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto, continuó Camila, repitiendo las palabras que Patricia le había dicho. Mauricio era atento, cariñoso, la hacía sentir joven otra vez, pero poco a poco, las cosas cambiaron. Empezó a sugerirle que pusiera la casa a nombre de los dos, por seguridad. Le pidió que le diera acceso a sus cuentas bancarias para ayudarla a administrar mejor su dinero. Y ella, confiada, aceptó. ¿Qué pasó después? Un día, Patricia descubrió que Mauricio había estado transfiriendo dinero de sus cuentas a una cuenta personal que ella desconocía. Cuando lo confrontó, él no negó nada. Simplemente le dijo que el matrimonio había sido un error, que ya no la amaba y que quería el divorcio. Para entonces, él había logrado que ella firmara documentos que le daban derechos sobre la mitad de la casa. Patricia tuvo que venderla para pagarle lo que legalmente le correspondía. Sentí náuseas al escuchar la historia. Era exactamente lo que Alberto había sospechado, lo que había documentado en su diario. Mauricio era un depredador que se alimentaba de la vulnerabilidad de las mujeres. Patricia me dijo algo que no puedo sacarme de la cabeza, dijo Camila con voz temblorosa. Me dijo que durante años se culpó a sí misma por haber sido tan tonta, tan ingenua, pero con el tiempo entendió que no era su culpa. Mauricio era un experto en identificar debilidades, en decir exactamente lo que sus víctimas necesitaban escuchar. No era estupidez lo que la había llevado a confiar en él, era su humanidad,
su deseo de ser amada, su esperanza de encontrar compañía después de la pérdida. Las palabras de Patricia transmitidas a través de mi hija resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas mujeres como ella, como Camila, habrían caído en las redes de hombres como Mauricio? Hombres que convertían el amor en una herramienta de manipulación, que veían en la bondad de otros una oportunidad para aprovecharse. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté suavemente. Camila respiró profundamente antes de responder. Ya comencé los trámites de separación. Consulté con una abogada que me recomendó Patricia. Afortunadamente, nunca puse nada a nombre de Mauricio. Gracias a ti, mamá. ¿Gracias a mí? Cada vez que él sugería que debíamos comprar una propiedad juntos o que yo debía agregarlo a mis cuentas, recordaba tus advertencias. Aunque entonces me negaba a escucharte conscientemente, algo dentro de mí se resistía a dar ese paso. Es como si una parte de mí siempre hubiera sabido que tenías razón. Sus palabras me llenaron de un alivio inmenso. A pesar de todo, a pesar de los años de distanciamiento y silencio, algo de lo que había intentado enseñarle había permanecido con ella. Mi voz, aunque ignorada, había dejado una semilla de precaución que finalmente había dado fruto. La abogada me dijo que el proceso será relativamente sencillo, continuó Camila. No tenemos hijos. Nuestras finanzas siempre estuvieron separadas gracias a mi resistencia a mezclarlas, y la casa donde vivíamos es alquilada. Mauricio no tiene nada que reclamar, pero me advirtió que debo estar preparada para que él intente manipularme, para que use todas las tácticas que conoce para hacerme cambiar de opinión. ¿Y estás preparada? Camila me miró con una determinación que me recordó a Alberto. Era la misma expresión que él tenía cuando tomaba una decisión importante, esa mezcla de firmeza y serenidad que siempre me había dado seguridad. Estoy preparada porque ya no estoy sola, mamá. Durante años me alejé de ti, de mis amigas, de todos los que podrían haberme ayudado a ver la realidad. Mauricio me convenció de que nadie me entendía como él, de que los demás solo querían separarnos, y yo le creí. Se detuvo un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con volver. Pero ahora tengo las cartas de papá, tengo tu amor, que nunca dejó de estar ahí aunque yo me negara a verlo. Tengo la historia de Patricia como advertencia y como consuelo. Y tengo la certeza de que merezco algo mejor. No un hombre que me eligió por lo que podía obtener de mí, sino alguien que me ame por quien soy. Me levanté y la abracé con toda la fuerza de mi corazón. Lloramos juntas durante largo rato, lágrimas que lavaban años de malentendidos, de silencios dolorosos, de amor obstaculizado por las mentiras de un extraño. Cuando finalmente nos separamos, Camila sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era un sobre pequeño, amarillento, con la letra de Alberto en el frente. Esta carta estaba separada de las demás, dijo. Tenía una nota de papá que decía que debía leérsela a las dos juntas. Creo que este es el momento. Tomé el sobre con manos temblorosas. Reconocí inmediatamente la letra de mi esposo, esa caligrafía elegante que siempre me había encantado. El sobre decía simplemente, para mis dos amores, cuando finalmente estén juntas de nuevo. ¿Sabía papá que esto pasaría?, preguntó Camila con asombro. Tu padre era el hombre más intuitivo que he conocido, respondí. Quizás no sabía exactamente cómo, pero sabía que llegaría un momento en que necesitaríamos sus palabras más que nunca. Abrí el sobre con cuidado, como si contuviera el objeto más frágil del universo. Dentro había una carta escrita en el papel azul que Alberto siempre usaba para las ocasiones especiales. ¿Quieres que la lea en voz alta?, pregunté. Camila asintió, tomando mi mano mientras me preparaba para escuchar la voz de mi esposo una vez más, transmitida a través de palabras que había dejado escritas antes de partir. Mis queridas Gloria y Camila, comencé, sintiendo cómo las lágrimas ya empezaban a formarse en mis ojos. Si están leyendo esta carta juntas, significa que el amor ha encontrado su camino de regreso. Significa que, a pesar de los obstáculos, las tormentas y los años de distancia, han vuelto a encontrarse. No puedo expresar la paz que eso me da, aunque sea solo una esperanza mientras escribo estas palabras. Mi voz se quebró y tuve que detenerme un momento. Camila apretó mi mano, dándome fuerzas para continuar. No sé qué las separó ni qué las volvió a unir, pero sí sé esto. El vínculo entre una madre y una hija es uno de los más sagrados que existen. Puede estirarse, puede doblarse, puede parecer que se rompe, pero nunca desaparece del todo. Siempre queda un hilo, invisible pero irrompible,
que las mantiene conectadas, aunque ninguna de las dos pueda verlo. Leí el resto de la carta entre lágrimas y sollozos. Alberto nos hablaba de sus esperanzas, de sus miedos, del amor infinito que sentía por ambas. Nos pedía que nos cuidáramos mutuamente, que no permitiéramos que nada ni nadie volviera a separarlas. Y al final nos dejaba una última instrucción. Hay algo más que les dejé guardado en el depósito. Gloria sabe dónde está. Es un regalo que preparé para las dos, para cuando este momento llegara. Vayan juntas a buscarlo. Y recuerden siempre, el amor verdadero no se mide en posesiones ni en dinero. Se mide en sacrificios silenciosos, en presencia constante, en perdón generoso. Ese es el tesoro que les dejo. Cuídenlo bien. Cuando terminé de leer, Camila y yo nos quedamos en silencio, sosteniendo la carta como si fuera un objeto sagrado. Alberto, incluso después de años de ausencia, seguía guiándonos, seguía protegiéndonos, seguía amándonos. «¿Qué es lo que papá dejó en el depósito?», preguntó Camila finalmente. Sonreí a través de las lágrimas. «No lo sé, hija, pero creo que es hora de que lo descubramos juntas». A la mañana siguiente, Camila pasó a buscarme temprano. Había dormido en su antiguo cuarto, ese que había mantenido intacto desde que se fue de casa, con la esperanza secreta de que algún día volviera. Verla bajar las escaleras con el cabello despeinado y los ojos todavía hinchados de llorar me transportó a cuando era adolescente y bajaba corriendo porque llegaba tarde a la escuela. «Buenos días, mamá», dijo, y esas dos palabras simples sonaron como música después de años de silencios. Desayunamos juntas, algo que no hacíamos desde antes de su matrimonio. Preparé las tostadas con mermelada de fresa que tanto le gustaban de niña, y ella sonrió al verlas, reconociendo el gesto de amor escondido en algo tan simple. «¿Estás lista?», pregunté cuando terminamos. «Nerviosa», admitió. «No sé qué esperar. Papá siempre fue de guardar sorpresas». «Lo era», sonreí recordando. «¿Te acuerdas del año que escondió tu regalo de cumpleaños en el jardín y te hizo seguir un mapa del tesoro para encontrarlo?». Camila rió, un sonido que no había escuchado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. Tardé 2 horas en encontrar la bicicleta. Estaba escondida detrás del cobertizo, cubierta con hojas. Y cuando finalmente la encontraste, lloraste de felicidad. «Papá también lloró», recordó ella con los ojos brillantes. Siempre lloraba cuando estaba feliz. El camino al depósito estuvo lleno de recuerdos compartidos. Hablamos de cosas que habíamos callado durante años, de momentos que creíamos olvidados, de la familia que habíamos sido antes de que la vida se complicara. Era como si el dique que había contenido nuestras palabras finalmente se hubiera roto, dejando fluir todo lo que habíamos guardado. Cuando llegamos, Bernardo nos esperaba en la entrada con una sonrisa cálida. «Señora Gloria, me alegra verla en mejores circunstancias», dijo. Luego miró a Camila y agregó: «Y usted debe ser la hija. Su madre habla de usted todo el tiempo». Camila me miró sorprendida, y yo sentí que mis mejillas se sonrojaban. Era verdad. Cada vez que visitaba el depósito, terminaba contándole a Bernardo alguna historia sobre mi hija, algún recuerdo de cuando era pequeña, alguna esperanza de que algún día volviéramos a estar juntas. Entramos a la unidad de almacenamiento, que todavía mostraba el desorden que Mauricio había dejado en su búsqueda frenética. Cajas abiertas, fotografías esparcidas por el suelo, muebles movidos de su lugar. Pero yo sabía exactamente dónde buscar. En el fondo del depósito, detrás de un viejo armario de madera que había pertenecido a mi abuela, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Mauricio no la había encontrado porque estaba oculta detrás de un panel falso que Alberto había instalado él mismo. «Nunca supe que esto existía», dijo Camila mientras yo movía el panel. «Era el secreto mejor guardado de tu padre. Ni siquiera yo sabía exactamente qué había dentro. Solo me dio la combinación y me dijo que la abriera cuando tú y yo estuviéramos juntas de nuevo». Mis manos temblaban mientras introducía los números, la fecha de nacimiento de Camila. La caja emitió un clic satisfactorio y la puerta se abrió lentamente. Dentro había varios objetos cuidadosamente envueltos en papel de seda. El primero era un álbum de fotografías que nunca había visto. Lo abrí y descubrí que contenía imágenes de Alberto solo, tomadas durante los últimos meses de su vida. En cada foto sostenía un cartel con un mensaje diferente. «Te amo, Camila. Siempre estaré contigo. Estoy orgulloso de la mujer en que te convertirás. Nunca olvides de dónde vienes. Tu madre es el amor de mi vida.
Cuídala por mí. Camila tomó el álbum con manos temblorosas, pasando las páginas lentamente, absorbiendo cada imagen, cada mensaje. Las lágrimas caían sobre las fotografías mientras veía a su padre comunicarse con ella desde más allá del tiempo. ¿Cuándo hizo esto?, susurró. No lo sé, respondí honestamente. Debió ser durante los días que yo iba a trabajar, cuando él se quedaba solo en casa. Nunca me lo mencionó. El segundo objeto era una pequeña caja de terciopelo azul. Cuando la abrí, encontré 2 anillos idénticos, delicados aros de oro, con una pequeña piedra azul en el centro. Eran de mi madre, expliqué, reconociéndolos inmediatamente. Los anillos de compromiso que mi padre le dio. Ella me los dejó cuando murió, pero desaparecieron poco después del funeral de tu padre. Pensé que los había perdido. Junto a los anillos había una nota en la letra de Alberto. Estos anillos representan un amor que trascendió el tiempo. Mi suegra me los confió antes de morir, pidiéndome que los guardara para el momento adecuado. Uno es para Gloria, para que recuerde que el amor verdadero nunca muere. El otro es para Camila, para que sepa reconocer el amor verdadero cuando lo encuentre. Nos pusimos los anillos en silencio, un ritual que nos conectaba no solo entre nosotras, sino con las generaciones de mujeres que nos habían precedido. Mi madre, mi abuela, todas las que habían amado antes que nosotras. El tercer y último objeto era un sobre grande, sellado con cera roja. En el frente decía, «El verdadero tesoro». Lo abrí con cuidado y encontré varios documentos. El primero era una escritura a nombre de Camila, un pequeño terreno en las afueras de la ciudad que Alberto había comprado secretamente años antes de enfermarse. Tu padre siempre soñó con construir una casa de campo, le expliqué a Camila mientras ella examinaba los papeles con asombro. Decía que cuando nos jubiláramos, viviríamos rodeados de naturaleza, lejos del ruido de la ciudad. Pero la enfermedad llegó antes de que pudiéramos cumplir ese sueño. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no lo sabía. Todo esto es tan nuevo para mí como para ti. El segundo documento era una carta, la última que Alberto escribiría. Mis amadas, si están leyendo esto juntas, significa que mi plan funcionó. Significa que Gloria encontró la manera de proteger a nuestra hija y que Camila encontró el camino de regreso a casa. El terreno que les dejo no es grande ni lujoso. Es simplemente un pedazo de tierra donde soñé que construiríamos recuerdos. Ahora ese sueño les pertenece a ustedes, pero el verdadero tesoro no está en esta caja fuerte. No es el terreno, ni los anillos, ni las fotografías. El verdadero tesoro es el amor que las une. Ese vínculo indestructible que ni el tiempo, ni la distancia, ni las mentiras de extraños pueden romper. Gloria, gracias por ser mi compañera durante tantos años. Gracias por amarme incluso cuando no lo merecía, por perdonar mis errores, por construir conmigo una familia que fue mi mayor orgullo. Cuida de nuestra hija, pero también cuídate a ti misma. Mereces ser feliz. Camila, mi niña hermosa, lamento no haber estado presente para verte crecer completamente. Lamento todas las conversaciones que no tuvimos, todos los consejos que no pude darte, todos los abrazos que nos robó el tiempo. Pero quiero que sepas algo. Estuve presente en cada momento importante de tu vida, aunque no pudieras verme. Estuve ahí cuando te graduaste, cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando caminaste hacia el altar. Estuve ahí en espíritu, amándote desde donde sea que estén los que ya partieron. No permitas que las decepciones te endurezcan el corazón. El hecho de que hayas encontrado personas que no merecían tu amor no significa que el amor no exista. Existe en tu madre, que nunca dejó de luchar por ti. Existe en los amigos verdaderos que encontrarás en el camino. Y existe dentro de ti, esperando ser compartido con alguien que sepa valorarlo. Las amo a las dos más de lo que las palabras pueden expresar. Cuídense mutuamente. Y cuando miren el cielo en las noches claras, busquen la estrella más brillante. Ahí estaré yo, velando por ustedes. Siempre suyo, Alberto. Cuando terminé de leer, Camila y yo nos abrazamos en medio de aquel depósito lleno de cajas y recuerdos. Lloramos juntas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de sanación, de gratitud, de un amor que había sobrevivido a todo. «Mamá», dijo Camila cuando finalmente nos separamos, «quiero construir la casa que papá soñó. Quiero que vivamos ahí juntas, tú y yo. Quiero empezar de nuevo.
La miré a los ojos, esos ojos que eran tan parecidos a los de Alberto, y sentí que mi corazón se llenaba de una esperanza que creía perdida. Nada me haría más feliz, hija. Salimos del depósito tomadas de la mano, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro que finalmente podíamos construir juntas. El sol de mediodía nos recibió con un calor reconfortante, como si la vida misma nos estuviera dando la bienvenida a un nuevo comienzo. Un año después de aquel día en el depósito, me encontraba sentada en el porche de nuestra casa de campo, observando el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y rosados. El terreno que Alberto había comprado en secreto se había transformado en un hogar, un refugio donde los sueños postergados finalmente habían encontrado su lugar. La construcción había tomado 8 meses. Camila y yo supervisamos cada detalle, desde los cimientos hasta el color de las cortinas. Queríamos que cada rincón reflejara el amor que Alberto había depositado en ese proyecto, aunque él nunca llegara a verlo terminado. La casa no era grande ni ostentosa. Tenía 2 habitaciones, una cocina amplia con ventanas que daban al jardín y un porche donde podíamos sentarnos a ver las estrellas, tal como Alberto había soñado. Era simple, pero era nuestra. Era perfecta. Camila apareció por la puerta con 2 tazas de té humeante. Se había mudado conmigo definitivamente, después de finalizar su separación de Mauricio. El proceso había sido más sencillo de lo esperado. Él intentó manipularla algunas veces, apareciendo con flores y promesas vacías, pero mi hija ya no era la misma mujer que había caído en sus redes años atrás. Había encontrado su voz, su fuerza, su verdad. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó mientras se sentaba a mi lado. En tu padre, en cómo le habría gustado estar aquí con nosotras. Camila sonrió, esa sonrisa que había recuperado después de tanto tiempo. Él está aquí. Lo siento cada vez que el viento mueve los árboles, cada vez que un pájaro canta al amanecer, cada vez que miro las estrellas antes de dormir. Tenía razón. Alberto estaba presente en cada rincón de esta casa que él había soñado, pero que nosotras habíamos construido. Su amor nos había guiado incluso desde la ausencia, mostrándonos el camino de regreso la una hacia la otra. Los meses que habían pasado desde nuestra reconciliación habían estado llenos de descubrimientos. Camila y yo aprendimos a conocernos de nuevo, no como la madre controladora y la hija rebelde que creíamos ser, sino como 2 mujeres adultas que compartían un vínculo inquebrantable. Hablamos de todo lo que habíamos callado, lloramos por el tiempo perdido y reímos recordando los momentos felices que habíamos olvidado. También hubo sorpresas inesperadas. 3 meses después de mudarnos a la casa de campo, recibí una llamada de Patricia, la exesposa de Mauricio. Camila había mantenido contacto con ella, 2 mujeres unidas por la experiencia de haber sido engañadas por el mismo hombre. Pero la llamada no era sobre Mauricio. Gloria, me dijo Patricia con voz emocionada, ¿recuerdas que te conté que después de mi divorcio perdí casi todo? Lo recuerdo, pues he estado trabajando estos meses, ahorrando, reconstruyendo mi vida, y quiero agradecerles a ti y a Camila por haberme devuelto la esperanza. Cuando tu hija me contactó, yo estaba en un lugar muy oscuro. Pensaba que nunca volvería a confiar en nadie, pero conocerlas, saber que no estaba sola, me dio fuerzas para seguir adelante. Sus palabras me conmovieron profundamente. El dolor que Mauricio había causado, sin saberlo, había terminado creando un vínculo entre mujeres que de otra forma nunca se habrían conocido. De las cenizas de sus mentiras había nacido una amistad genuina. Patricia vino a visitarnos el mes pasado. Pasó un fin de semana con nosotras, caminando por los senderos que rodeaban la casa, compartiendo historias, sanando juntas. Antes de irse, plantó un rosal en nuestro jardín, para que recuerden que las cosas más hermosas pueden crecer en los lugares más inesperados, nos dijo. Ese rosal ahora florecía junto a la ventana de mi habitación, sus pétalos rojos brillando bajo el sol de la tarde. La vida nos había enseñado lecciones difíciles, pero también nos había dado segundas oportunidades. Camila había comenzado a trabajar desde casa, utilizando sus habilidades profesionales para ayudar a pequeñas empresas de la zona. Yo había retomado mi pasión por la jardinería, transformando el terreno vacío en un oasis de colores y aromas. Y en las noches, cuando el silencio del campo nos envolvía, sacábamos las cartas de Alberto y releíamos alguna al azar. Era nuestra forma de mantenerlo presente, de incluirlo en nuestra nueva vida.
Una semana atrás, algo extraordinario sucedió. Camila llegó de la ciudad con una expresión que no supe interpretar. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. «Mamá, hay algo que debo contarte». Mi corazón se aceleró, temiendo malas noticias. «Conocí a alguien», continuó. «Se llama Daniel, es veterinario. Tiene un refugio de animales a las afueras del pueblo. Nos conocimos cuando llevé a un perrito abandonado que encontré en la carretera. La miré en silencio, esperando. Me invitó a tomar un café, y acepté». «¿Y cómo te sientes al respecto?». Camila sonrió, pero había cautela en sus ojos, asustada. «Después de todo lo que pasó con Mauricio, no sé si puedo confiar en mi propio juicio». Apreté sus manos con cariño. «El miedo es natural, hija, pero no puedes dejar que las heridas del pasado te impidan vivir el presente. Tu padre escribió en una de sus cartas que el amor verdadero existe y que mereces encontrarlo. Y si me equivoco otra vez, entonces te levantarás otra vez. Pero esta vez no estarás sola. Estaré aquí, siempre». Camila me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que el círculo finalmente se cerraba. Hoy, mientras el sol se oculta tras las montañas y las primeras estrellas comienzan a aparecer, miro hacia el cielo buscando la más brillante, como Alberto me pidió. «Lo logramos», susurro hacia la noche. «Nuestra familia está completa otra vez». El viento sopla suavemente, moviendo las hojas del rosal de Patricia, y me parece escuchar, muy lejos, la risa de Alberto celebrando con nosotras, porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, se multiplica, encuentra nuevos caminos para florecer. Y en este jardín de nuevos comienzos, rodeada del amor de mi hija y los recuerdos de mi esposo, finalmente he encontrado la paz que buscaba. Esta es mi historia. Una historia de pérdidas y reencuentros, de mentiras descubiertas y verdades sanadas, de un tesoro que nunca estuvo en cajas fuertes ni depósitos. El verdadero tesoro siempre estuvo en el amor, y el amor, como las rosas del jardín, siempre encuentra la manera de florecer. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer lo siguiente. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos relatos que emocionan, inspiran y nos invitan a reflexionar sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Dale like a este video. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido con amor y dedicación y permite que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Déjanos un comentario contándonos ¿qué momento de la historia te emocionó más? ¿Alguna vez descubriste una verdad que cambió tu perspectiva sobre alguien? ¿Qué mensaje te llevas de la historia de Gloria y Camila? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Leemos cada uno de sus comentarios y nos encanta conectar con ustedes. Sus palabras nos motivan a seguir adelante. Comparte este video con alguien especial. Quizás hay una madre esperando que su hija vuelva. Quizás hay una hija que necesita abrir los ojos. Quizás hay una familia que necesita recordar que los verdaderos tesoros no se guardan en cajas fuertes, sino en el corazón. Recuerda siempre, el amor verdadero no se mide en posesiones ni en dinero. Se mide en sacrificios silenciosos, en presencia constante, en perdón generoso. Ese es el tesoro que vale la pena proteger. Nunca es tarde para volver a casa. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu corazón abierto. Nos vemos en el próximo video. Esta es una obra de ficción. Esta historia es 100% ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, lugares, eventos y situaciones presentados en este video son completamente imaginarios y producto de la creatividad del autor. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos reales, es pura coincidencia y no es intencional.